La ciudad capital del agua bullía de una excitación inquieta. No todos los días los Vexi, una raza de humanoides reptilianos infames por sus brutales guerras y su diplomacia férrea, visitaban una colonia humana. Su colosal nave de guerra flotaba sobre la ciudad como una tormenta inminente. Su sombra proyectaba un escalofriante sonido sobre las agujas doradas de abajo. Para la mayoría, la llegada de los Vexi fue motivo de inquietud. Su temible reputación solo era eclipsada por los cuentos de las bestias que tenían como su arma definitiva. Od, el dragón de Nara. Se decía que la criatura era imparable. Una pesadilla viviente que había alzado civilizaciones enteras. Sin embargo, Jaime Renfield no era como la mayoría de las personas. A los 8 años, su curiosidad ilimitada a menudo lo llevaba a donde otros temían. Mientras los adultos susurraban advertencias y se agolpaban alrededor de las noticias, Jaime se sentó en el alféizar de la ventana del modesto apartamento de su familia, estirando el cuello para ver a los visitantes alienígenas. «Jaime, aléjate de allí». Su madre Mara lo regañó con voz aguda por la preocupación. «Ya sabes lo que dicen de los Vexi. No es seguro estar cerca de ellos». Jaime saltó pero no perdió su chispa de asombro. Pero, ¿y si no son tan malos como la gente piensa? ¿Y si solo son diferentes? Su madre suspiró, rozándose las manos con el delantal. No son diferentes. Jaime, son peligrosos. Prométeme que te quedarás cerca hoy. No te alejes. Jaime cruzó los dedos tras la espalda. Retrocedió y asintió, aunque su mente ya estaba trabajando en un plan. Los VXI no eran peligrosos, eran fascinantes. Y en cuanto a Adxor, el Stor sonaba demasiado salvaje para ser verdad. Seguramente ninguna criatura podría ser tan monstruosa. Cuando Mara se fue a unir a los demás ciudadanos que se reunían cerca de la plaza de la ciudad para la procesión de los VXI, Jaime esperó lo suficiente para asegurarse de que no notaría su ausencia. Luego, con una rápida mirada hacia el apartamento vacío, salió. Las calles del agua estaban llenas de gente. Había murmullos, un zumbido bajo de miedo y curiosidad. Los imponentes guerreros VXI marchaban en formación. Sus armaduras escamadas brillaban a la luz del sol. Detrás de ellos, una enorme jaula flotante. Sus brillantes barras crujían. Con energía en su interior estaba el legendario Drax. Jaime contuvo la respiración al ver al dragón. No se parecía a nada que hubiera imaginado. Las escamas de obsidiana de la bestia brillaban como metal líquido y sus ojos ardían con un profundo resplandor naranja como lava fundida. Sus alas estaban plegadas firmemente contra su cuerpo, pero incluso en reposo exudaba un aura de poder crudo y aterrador. Cadenas más gruesas que troncos de árboles aseguraban su cuello y piernas conectadas a la jaula flotante que crujía bajo su peso. La multitud retrocedió cuando Draxer dejó escapar un gruñido bajo el sonido vibrando a través de la plaza como un trueno distante. El comandante Vexi, si una figura corpulenta con armadura de escamas doradas, gritó órdenes en su idioma gutural. Jaime observó con asombro cómo la mirada del dragón recorría a la multitud. La mayoría de la gente apartó la mirada temblorosa. Jaime, sin embargo, se acercó. ¿Qué estás haciendo? Siseó un chico tirando de la manga de Jaime. Era uno de sus compañeros de clase, claramente aterrorizado. Te matarán. Jaime se encogió de hombros. No parece que quiera lastimar a nadie, solo parece triste. El chico lo miró boquiabierto, luego se apresuró a regresar a la multitud. Jaime dio otro paso adelante, atraído por algo que no podía explicar a pesar de las cadenas y los temibles gruñidos. Draxer no parecía un monstruo, había una inteligencia en sus ojos, una profundidad que despertó aún más la curiosidad de Jaime. Cuanto más se acercaba Jaime a la jaula flotante, más parecía desvanecerse el mundo a su alrededor. El rugido de la multitud, las agudas órdenes del Vexi, incluso su propio miedo, todo se atenuó en presencia del poderoso dragón. Detente. Un guerrero Vexi ladró su mano escamosa agarrando la empuñadura de una espada dentada. Regresa con tu gente, niño humano. Jaime congeló su corazón latiendo con fuerza. Por un momento consideró obedecer, pero luego su mirada se dirigió a Adxor la enorme.
Cabeza del dragón estaba vuelta hacia él, sus ojos fundidos fijos en los suyos. La bestia no gruñó ni mostró los dientes, en cambio inclinó la cabeza ligeramente como si tuviera curiosidad. Déjalo pasar, se escuchó otra voz aguda y dominante. La multitud se quedó en silencio cuando el comandante Xi dio un paso adelante. Su armadura escamosa dorada brilló y su penetrante mirada barrió Jaime. Déjanos ver qué pretende este humano. El guerrero se hizo a un lado a regañadientes y Jaime se encontró con un camino despejado hacia el dragón. Sus piernas temblaban mientras daba un paso cauteloso hacia adelante. El aire alrededor de la jaula estaba caliente, casi sofocante, como si el dragón irradiara su propia aura ardiente. Jaime, la voz de su madre resonó desde algún lugar de la multitud, la ignoró. Su enfoque completamente en Dexor. El dragón bajó su enorme cabeza, acercando su hocico al borde de la jaula. Su aliento era caliente y olía ligeramente a azufre. «No das miedo», Jaime susurró. Su voz temblaba, pero resuelto. «Solo eres un incomprendido». Extendió una mano. Sus pequeños dedos temblaban mientras flotaban a centímetros de la nariz del dragón. Los guardias Vexi tensaron sus armas. La multitud contuvo la respiración colectiva. Incluso el comandante parecía preparado para el caos, y entonces Jaime hizo lo impensable. Se inclinó hacia adelante y besó al dragón suavemente en la nariz. El mundo pareció detenerse. La multitud se quedó sin aliento. Los guerreros Vexi se congelaron y la mandíbula del comandante. Apretado con incredulidad, los ojos de Draxer, una vez que ardían con furia fundida, se suavizaron. El dragón dejó escapar un sonido retumbante bajo, no un gruñido sino algo más cercano a un ronroneo. Empujó su nariz contra la mano de Jaime, un gesto tan gentil que parecía imposible para una criatura de su tamaño y poder. Jaime sonrió, su miedo reemplazado con pura alegría. «¿Ves que no eres tan malo?» El comandante Beri dio un paso adelante, su expresión una mezcla de asombro y algo más profundo tal vez. «Incluso respeto, esto no tiene precedentes», murmuró en su tono gutural. «¿Drax o el Indomable ha elegido perdonar a este humano elegido?», preguntó Jaime mirando al alienígena imponente. La mirada del comandante se movió entre Ham y el dragón. «Parece que Xor te ha aceptado. Nadie, ni siquiera mi especie, lo ha tocado y vivido». Jaime miró a Drax, su mano aún descansaba sobre su cálido hocico escamado. «Tal vez nadie nunca intentó ser amable con él». La multitud estalló en susurros y la madre de Jim se abrió paso. Entre la multitud, su rostro pálido con una mezcla de miedo y alivio, se agarró. Jaime lo jaló hacia atrás. «¿En qué estabas pensando?», exigió. «No estaba pensando», dijo Jaime mirando a Xor. «Solo sabía que no me haría daño». La risa aguda del comandante cortó los murmullos. «Este niño humano tiene coraje», dijo dirigiéndose tanto a los Vexi como a los humanos. «Quizás más que cualquiera de nosotros». Mientras el dragón retumbaba suavemente, Jaime no pudo evitar sonreír. Había hecho lo imposible. Había cerrado una brecha. Nadie más se atrevía a cruzar. La plaza estaba extrañamente silenciosa. El peso de lo que acababa de ocurrir se hundía en la multitud aturdida. Jaime estaba de pie en el borde de la jaula flotante. Sus pequeñas manos aún descansaban sobre el hocico de Draxer. El comandante Vxi, una figura de fría autoridad, observaba al niño atentamente. Sus agudos ojos de reptil traicionaban el más leve destello de curiosidad. «¿Qué hiciste?», preguntó la madre de Jim. Su voz temblaba con partes iguales de ira e incredulidad. Había acercado a Jaime, pero su mirada permaneció fija en el enorme dragón que ahora miraba a su hijo con una actitud tranquila, casi protectora. Jaime encogió los hombros, sus ojos muy abiertos con asombro inocente. «Lo besé», dijo simplemente, como si fuera la cosa más natural del universo. Los guerreros Vexi se movieron con inquietud. Sus armas dentadas aún desenvainaban al dragón. Su arma de terror y destrucción nunca antes se había comportado así. Drax había levantado ciudades, convertido flotas en cenizas, e incluso los Vexi lo trataban con una mezcla de miedo y reverencia, pero ahora estaba tranquilo. El comandante Doyle Vx, uno de los guerreros, siseó, su tono lleno de inquietud. «Esto no es natural. Xor debería haberlo devorado. Es suficiente». FRX interrumpió, su voz aguda y autoritaria. Su armadura escamada dorada brilló cuando se acercó a la jaula.
Sus ojos se entrecerraron hacia Jaime. El chico ha hecho lo que ningún Vexi podría haber hecho. Ha tocado al intocable. Jaime inclinó la cabeza frunciendo el ceño. No es intocable. Solo está solo. Una oleada de murmullos recorrió la multitud, tanto humanos como Vexi. La madre de Jim miró a su hijo con incredulidad. Jimie, no seas ridículo. Esa cosa. Hizo un gesto hacia el dragón. Es un monstruo. No, no lo es. Jimie. Dijo firmemente alejándose de su agarre, se giró hacia Draxer, quien retumbó suavemente el sonido vibrando a través del suelo. Ella solo malinterpretó al buen comandante V. Estudió a Jime por un largo momento antes de acercarse al chico. Su imponente figura proyectaba una sombra sobre Jaime, pero el niño no se inmutó. Humano RX, dijo su voz baja y pensativa. Dices. Entender a esta criatura. Jim se encogió de hombros nuevamente, sus pequeños hombros subiendo y bajando. No sé si lo entiendo, pero creo que él me entiende. La mirada de Brax se dirigió al dragón. Los ojos fundidos de Drax se encontraron con los suyos sin pestañear. Había algo inquietante en la forma en que la bestia miraba al comandante, un desafío silencioso, como si ya no lo viera como un amo. Esto cambia las cosas. Frax murmuró más para sí mismo que para cualquier otra persona. Se giró hacia sus guerreros gesticulando bruscamente asegurar el perímetro. Nadie se va. Los soldados Vexi dudaron, intercambiando miradas inquietas, pero obedecieron. Los humanos en la multitud se inquietaron, su miedo burbujeando a la superficie. La madre de Jaime agarró su brazo con fuerza, su voz se alza. ¿Qué está pasando? No puedes mantenernos aquí. VX la ignoró, su enfoque permaneciendo en Jaime. El chico se quedará forjado un vínculo con Xor. Debo entender cómo Jaime y su madre fueron escoltados al campamento temporal de los Vex en las afueras de la ciudad. La jaula flotante del dragón estaba posicionada en el centro, rodeada de imponentes guerreros y brillantes barreras de energía. A pesar de la tensión en el aire, Jaime no mostró miedo. Sus ojos permanecieron fijos en Draxo, que ahora yacía dentro de la jaula, su enorme cabeza descansando sobre sus patas. El comandante VX le hizo un gesto a Jaime para que se acercara. Si el vínculo que afirmas es real, entonces demuéstralo. Jaime dudó mirando a su madre, quien negó con la cabeza vehementemente. No, absolutamente no, exclamó poniéndose entre su hijo y el comandante HEK. Solo un niño. Ya lo has puesto en suficiente peligro, mamá, dijo Jaime suavemente, su pequeña mano tirando de su manga. Está bien, quiero. Los ojos de Mara se llenaron de lágrimas. Jaime, por favor, estaré bien, prometió, su voz firme. Draxer, no dolerá. Yo. VX hizo un gesto impaciente y el campo de energía de la jaula se redujo. El aire crujió cuando la barrera se disipó, dejando solo las enormes cadenas que ataban al dragón a la plataforma flotante. La multitud contuvo la respiración cuando Jaime dio un paso adelante. Xor levantó la cabeza, sus brillantes ojos se clavaron en Jaime por un momento. La bestia estaba completamente quieta, su enorme cuerpo irradiaba un poder intimidante. Luego lentamente bajó la cabeza, llevando su hocico al nivel de J. Oye, grandullón, dijo Jaime en voz baja, extendiendo una mano la colocó suavemente sobre la nariz del dragón, el calor de sus escamas filtrándose en su palma. ¿Te acuerdas de mí, no? Draxer dejó escapar un profundo sonido retumbante que hizo vibrar el suelo hasta el Vexi. Era un ruido sobrenatural, aterrador en su resonancia, pero para Jaime fue un sonido de reconocimiento. El chico sonrió. ¿Ves? No das miedo. Los guerreros Vexi observaron en un silencio atónito, incluso VX, que había mantenido su comportamiento estoico durante todo el encuentro, pareció momentáneamente sin palabras. Esto es imposible. Uno de los guerreros murmuró. La bestia se somete a nadie. Jaime se volvió hacia él. Comandante, su mano aún descansaba sobre el hocico de Draxer. No es una bestia, solo necesita que alguien se preocupe por él. La mirada de Enfex se oscureció. Hablas de esta criatura como si fuera capaz de entender esas cosas. ¿De verdad crees que siente emociones? Jima sintió. Por supuesto que lo mira. Ya no está enojado. El dragón retumbó de nuevo, su enorme cuerpo moviéndose ligeramente. Jaime se acercó rozando sus dedos a lo largo del borde del hocico de Xor. No quieres lastimar a nadie, ¿verdad? Susurró para asombro de todos. Draxo sacudió su enorme cabeza. Las cadenas alrededor de su cuello tintinearon suavemente. La brusca inhalación de Verax rompió el silencio. Esto lo cambia todo, dijo en voz baja. Se giró hacia sus guerreros, su voz firme. Suelta las cadenas, comandante. Uno de los guardias preguntó, su voz mezclada con incredulidad. ¿Me escuchaste? Frack espetó. Suéltalas cadenas. Debo ver qué pasa. Los guerreros dudaron, pero obedecieron, desbloqueando las enormes ataduras. La multitud jadeó cuando la cadena final se cayó, dejando a Draxer completamente libre por un momento.
El dragón se quedó quieto. Sus ojos fundidos escanearon a los Vexí y humanos reunidos y luego, para sorpresa de todos, se bajó al suelo enroscando su enorme cuerpo protectoramente alrededor de Jaime. El niño rió apoyándose en el costado del dragón. «Te lo dije», dijo mirando hacia FRX. «Eun no está mal». El comandante miró la escena con su expresión ilegible por primera vez en su vida. Sintió el agarre helado de la duda. Si un niño podía domar lo indomable, entonces tal vez todo lo que creía saber sobre el poder y el miedo estaba mal y eso lo aterrorizaba. El campamento Vexí zumbaba de tensión e incredulidad por primera vez en su legendaria historia. Su poderosa arma, Exor, la fuerza indomable que había aniquilado a innumerables enemigos, yacía desencadenada, dócil como una mascota doméstica. Su enorme cuerpo se enroscó protectoramente alrededor de un niño humano de 8 años. Los guerreros Vexí intercambiaron miradas inquietas, sus manos flotando cerca de sus armas, listas para atacar si el dragón volvía a su naturaleza feroz, pero Trur no mostró signos de agresión. Sus ojos fundidos se suavizaron cuando Jaime descansó contra su flanco masivo. Su pequeña mano acarició sus brillantes escamas negras. La madre del niño, Mara, se quedó congelada cerca del borde del campamento. Su miedo se mezcló con asombro. El comandante VX caminaba cerca, sus afiladas garras haciendo clic contra la superficie metálica de la plataforma flotante. Su armadura dorada brillaba bajo la pálida luz de las torres de energía del campamento, pero su expresión estaba nublada. Esto era más que una anomalía, era un desafío a todo lo que los Vexí creían. VX se acercó a Jaime con cautela, su imponente figura proyectando una larga sombra. «Niño humano», dijo su voz baja y deliberada, «afirmas haberte unido a Draxo, pero no tienes conocimiento de su creación, su propósito o la destrucción que ha causado Jaime». Miró al comandante, sus brillantes ojos inquebrantables. «No me importa lo que haya hecho», dijo con firmeza. «Eun no está mal ahora». La mandíbula de Vax se tensó. «Hablas como si el pasado pudiera borrarse. Esta criatura no es una mascota, es un arma forjado para destruir». Jaime negó con la cabeza. «Eun, más que eso, simplemente no lo ves». Antes de que VX pudiera responder, uno de sus guerreros se acercó saludando bruscamente. «Comandante, los sensores del perímetro han detectado una flota entrando al sistema». Configuración hostil. Fra giró bruscamente, su expresión oscureciéndose. «Humanos». El guerrero negó con la cabeza. «No son los Lorak». Una oleada de inquietud se extendió por el campamento. Los Lorak eran una especie brutal e implacable conocida por sus devastadoras incursiones. Sus naves habían aniquilado colonias Vexí enteras en el pasado y ahora estaban aquí sin duda ansiosos por atacar a sus rivales. «Han venido por nosotros». Rax murmuró, su mirada aguda se volvió hacia Xor. «Prepara al dragón». Ante la mención de batalla, Xor retumbó levantando su enorme cabeza. Jim frunció el ceño poniéndose frente a la bestia como para protegerla. «No vas a obligarlo a luchar, ¿verdad?». VX se burló. «Draxer es nuestra mayor arma. Si los Lorak atacan, lo desataremos como siempre lo hemos hecho». No, la voz de Jim era fuerte y desafiante, sorprendiendo a todos. Se acercó a VX, su pequeño cuerpo temblando de determinación. «Eun no es un arma. Eun no va a luchar por ti». Los ojos de FR se entrecerraron, su paciencia se agotó. «Esta no es tu decisión, muchacho. Los Lorak nos masacrarán a todos si no nos defendemos». Jaime se giró hacia Draxer colocando una mano en su hocico. «No quieres lastimar a nadie, ¿verdad?», preguntó suavemente. El dragón retumbó en respuesta, un sonido que no era ni un gruñido ni un rugido, solo un profundo reconocimiento resonante. El chico miró a VX, su expresión feroz. «Si lo dejas luchar es porque lo estás obligando. Eso no es justo». Rax estaba a punto de replicar cuando el cielo se iluminó con rayos de fuego de plasma. La primera oleada de naves Lorak había llegado, sus oscuros diseños parecidos a insectos cortando la atmósfera. Explosiones estallaron a lo largo del perímetro y los guerreros Vexí corrieron a sus posiciones. La batalla había comenzado. El asalto Lorak fue implacable. Rayos de plasma caían de sus naves destruyendo las defensas exteriores y enviando a VX. Los guerreros dispersaron el campamento y el caos se apoderó de él mientras las explosiones iluminaban la noche. El comandante V dio órdenes. Su voz cortando la cacofonía desplegó los cañones pesados. «Mantengan la línea». Jaime se aferró al costado de Draxer, su corazón latía con fuerza. El dragón dejó escapar un gruñido bajo, sus ojos fundidos se entrecerraron mientras observaba cómo se desarrollaba el caos. Jaime podía sentir la tensión en el enorme cuerpo de la bestia,
una energía primaria que rogaba ser desatada. Draxo, Jim susurró con voz temblorosa, no tienes que hacer esto. El dragón giró la cabeza, sus ojos se encontraron con los de Jaime. En ese momento, Jaime vio algo en la mirada de Draxer, comprensión, tal vez incluso resolución. La pequeña mano del niño descansaba sobre el hocico del dragón, sus dedos temblaban, es tu elección. Jaime dijo, no es de ellos. El suelo tembló cuando una nave de desembarco Lorak aterrizó cerca, descubriendo un enjambre de soldados insectoides. Sus gritos chirriantes llenaron el aire mientras avanzaban hacia las posiciones VXI, sus armas de plasma cortando todo lo que se cruzara en su camino. Los guerreros VXI lucharon valientemente, pero fueron superados en número y el comandante VX, superado en armamento, se acercó al dragón. Su expresión era sombría. El tiempo del debate ha terminado, dijo bruscamente. Dra debe luchar o todos estamos condenados. Antes de que Jaime pudiera protestar, Exor se elevó en toda su altura, elevándose sobre todos. Las cadenas que una vez lo habían atado ahora estaban olvidadas. El dragón extendió sus enormes alas. La fuerza, su oscura extensión, ocultó las estrellas. Dejó escapar un rugido que sacudió el suelo. Su aliento ardiente iluminó el campo de batalla. Frax sonrió finalmente, pero en lugar de cargar hacia la batalla, Drax giró la cabeza hacia Jaime. El chico miró a la bestia. Su corazón se aceleró. No tienes que hacer esto si no quieres, dijo en voz baja. Es tu elección. Por un momento, el dragón dudó. Sus ojos fundidos se movieron entre Jaime y el campo de batalla. Luego, con un poderoso batir de alas, se lanzó al cielo. Los Vexi y Lorak se detuvieron en seco. Sus ojos atraídos por la imponente vista. Draxer voló hacia la flota Lorak. Su enorme forma, una silueta contra el cielo ardiente, rayos de plasma. Hacia él, pero el dragón esquivó con increíble agilidad, abriéndose paso a través del caos cuando llegó a la nave Lorak más grande, desató un torrente de fuego que envolvió la nave en llamas. La nave explotó en un destello brillante, esparciendo escombros por el campo de batalla. Los soldados Lorak vacilaron, su avance se ralentizó cuando su flota se vio sumida en el caos. Draxer rugió de nuevo. Lanzándose hacia el suelo, aterrizó con un impacto atronador, sus garras desgarraron a los soldados alienígenas con aterradora precisión. La marea de la batalla cambió. Inspirados por la ferocidad del dragón, los Vexi se recuperaron, haciendo retroceder a las fuerzas Lorak. Jaime observó con asombro cómo luchaban contra Drax no por obligación, sino por elección. La furia del dragón no tenía rival, pero se movía con un propósito, nunca dañando a los Vexi ni a los humanos, para cuando la última nave Lorak se retiró. El campo de batalla estaba en silencio excepto por el crepitar de las llamas. Draxer estaba de pie en el centro, su enorme figura se recortaba contra la destrucción. Los guerreros Vexi miraban fijamente, silencio aturdido, bajaron sus armas. El comandante VX se acercó al dragón con cautela. Elegiste luchar, dijo su voz teñida de incredulidad, pero no porque te lo ordenáramos. Draxer retumbó suavemente, su mirada se movió hacia Jaime. El niño dio un paso adelante, su pequeña mano descansando sobre el hocico del dragón. Luchó porque quería. Jaime, dijo su voz llena de orgullo. Tranquilo, no porque tuviera que hacerlo. Fra asintió lentamente, su expresión pensativa. Tal vez hemos subestimado a esta criatura y a ti, niño humano. Cuando el primer amanecer rompió sobre el horizonte, Draxer se bajó al suelo enroscándose protectoramente alrededor de Jaime. Una vez más la batalla había terminado, pero el vínculo entre el niño y el dragón era más fuerte que nunca. Por primera vez en su existencia, Xor era libre y había elegido proteger, no destruir el campo de batalla. Estaba tranquilo ahora, salvo por el débil crepitar de los fuegos moribundos y el zumbido de la maquinaria dañada. El campamento Vexi estaba en ruinas, pero los Lorak habían sido repelidos. Su fuerza, una vez abrumadora, había sido diezmada y las naves supervivientes habían huido al vacío. Aún en medio de la destrucción, la esperanza brillaba, una extraña y frágil esperanza centrada en un dragón desencadenado. Y el niño que lo había domesticado. Jaime se sentó al lado de Draxer apoyado en la enorme pata delantera del dragón mientras recuperaba el aliento. La bestia
aunque cubierta de marcas de quemaduras y heridas superficiales. Irradiaba calma sus ojos naranja fundido que una vez ardieron con ferocidad ahora parpadeaban suavemente mientras vigilaban al niño. El comandante VX caminaba entre los escombros, su armadura dorada abollada pero aún brillaba a la luz del amanecer. Detrás de él sus guerreros se movían con un aire tentativo, sus miradas se movían entre la devastación y el dragón para una especie construida sobre los principios de dominio y miedo. Este momento fue un punto de inflexión e incómodo. En eso el comandante se detuvo a unos pasos de Hymie, su mirada aguda oscilando entre el niño y el dragón. Tus acciones de hoy me han obligado a reconsiderar mucho el niño humano. FR dijo, su voz inusualmente apagada. El poder Draxer siempre ha sido un arma, una fuerza que podíamos controlar, pero hoy actuó por su propia voluntad y eligió el protector. Hymie miró a VX. Su pequeño rostro estaba manchado de hollín, pero resuelto. No es solo un arma, está vivo como tú y como yo, puede elegir lo que quiere. Los ojos de FR se entrecerraron. Una criatura con tal poder, libre de elegir, esa es una idea peligrosa. No es peligroso si confías en él. Hymie respondió con voz firme, no te lastimó, ¿verdad? Luchó para salvarnos a todos, no porque tú lo hicieras, sino porque quería. Draxer dejó escapar un profundo estruendo, inclinando ligeramente su enorme cabeza como para afirmar las palabras de Hymie. El comandante miró fijamente al dragón durante un largo momento, su mente procesando pensamientos que claramente lo preocupaban. Uno de los guerreros de Rax dio un paso adelante. Su voz se llenó de inquietud. Comandante, el Lorak regresará. No podemos mantener esta posición sin Drax. Puede que él debe permanecer bajo nuestro control. Hymie se puso de pie, su pequeño cuerpo de alguna manera irradiaba desafío. Ya no lo controlas, dijo Eun, no es un esclavo. El guerrero se burló, pero Frax levantó una mano para silenciarlo. Suficiente, dijo el comandante bruscamente, su mirada se suavizó ligeramente mientras se volvía hacia Hymie. Tienes un don extraordinario, niño humano. Has logrado lo que ninguno de nosotros jamás pudo, pero ahora debes decidir qué hacemos con Xor. Hymie dudó mirando al dragón Draxer. Sus ojos se encontraron con los suyos. Un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Finalmente, Hymie volvió a mirar a FRX. Eun viene conmigo. La multitud de guerreros murmuró en estado de shock su incredulidad. Ondulando a través de las filas, Bra levantó una mano de nuevo silenciándolos. ¿Y qué harás con tanto poder, muchacho? ¿Qué le enseñarás a esta criatura ahora que te escucha? La voz de Jim era tranquila pero firme. Le enseñaré a ser libre. Los Vexi comenzaron su lento proceso de reconstrucción, aunque la atmósfera entre ellos permaneció tensa durante generaciones. Su cultura había girado en torno a la dominación y el miedo. Si la idea de un Draxo libre no era solo revolucionaria, era desestabilizadora a pesar de las protestas de muchos guerreros. VX honró la petición de Hymie. Si el dragón realmente confía en este muchacho, el comandante razonó. Entonces tal vez debamos confiar en el dragón. La decisión envió ondas de incertidumbre a través de las filas Vexi, pero nadie se atrevió a desafiar abiertamente el líder principal Hymie. Su madre Mara y Draxo se prepararon para abandonar el campamento. La madre del niño, aunque todavía pálida por la preocupación, finalmente había aceptado el vínculo entre su hijo y la bestia. Eres más valiente de lo que jamás entenderé, le susurró a Hymie abrazándolo con fuerza antes de abordar el Resolute. Solo prométeme que estarás a salvo. Lo haré. Hymie dijo, su voz amortiguada contra su hombro, y me aseguraré de que Xor también esté a salvo. El enorme dragón ahora desencadenado siguió a Hymie a la bahía de carga del Resolute. La nave gimió bajo su peso, pero la criatura se agachó, sus ojos fundidos escaneando su nuevo entorno. Hymie se subió a la pata del dragón pasando los dedos sobre sus escamas. No te preocupes, grandullón, dijo en voz baja. Resolveremos esto juntos. El comandante VX observó desde el borde del campamento mientras el Resolute se encendía. Su expresión era ilegible, pero cuando Hymie lo saludó desde la ventana de la cabina, el comandante levantó una mano con garras en un gesto de respeto mientras la nave despegaba.
Mara pilotando con una mezcla de nervios y determinación. Haye se sentó al lado de Draxer. Su corazón latía con fuerza con una mezcla de emoción e incertidumbre. El cuerpo del dragón irradiaba calidez y su respiración profunda y rítmica llenaba la bodega de carga con una sensación de calma. ¿A dónde vamos? Jim le preguntó a su madre mientras el Resolute atravesaba la atmósfera y entraba en las estrellas. Mara lo miró, sus labios se curvaron en una leve sonrisa. En algún lugar seguro, en algún lugar podemos empezar de nuevo. Jimmy asintió, su mano descansaba sobre el hocico de Draxer. El dragón retumbó suavemente como si estuviera contento con la respuesta. Horas después, mientras la nave se deslizaba por la infinita extensión del espacio, Jaime se sentó en el suelo de la bodega de carga, apoyado en el enorme costado de Draxer. Los ojos fundidos del dragón estaban medio cerrados. Su cuerpo se relajó por primera vez en lo que parecía una eternidad. ¿Crees que vendrán por nosotros? Jimmy preguntó con voz suave. La voz de Mara crepitó en el intercomunicador. El Vexi tal vez, pero creo que el comandante VX tiene cosas más importantes de las que preocuparse que perseguir a un niño pequeño en su dragón. Jimmy rió entre dientes. Su mano trazando patrones distraídamente en las escamas de Draxer. Estaremos bien, se dijo a sí mismo más que a cualquier otra persona. ¿Verdad, Exor? El dragón retumbó en respuesta. Su enorme cola se sacudió ligeramente contra el suelo. Jaime sonrió, sus ojos se dirigieron a las estrellas fuera de la ventana. La galaxia era vasta y estaba llena de peligros, pero por primera vez se sintió listo para enfrentarlos con Draxer a su lado. Todo parecía posible. El resuelto colgó suavemente mientras navegaba por el hiperespacio. Las estrellas se extendían en rayas luminosas más allá de la ventana. Jimmy se sentó en el suelo de la bahía de carga, apoyado en el cálido costado escamoso de Draxor. La respiración rítmica del dragón llenó el espacio, calmando los nervios del niño. Había pasado un día desde que dejaron el campamento Vexi, y aunque la nave ofrecía la ilusión de seguridad, Jaime no podía evitar la sensación de que los problemas no estaban muy lejos. La voz de Mara crepitó a través del intercomunicador. Jaime, deberías descansar un poco. Estoy bien, mamá, respondió Jaime, sus ojos fijos en las estrellas que se extendían. ¿Y tú? La respuesta de Mara tenía una pista. De tensión estoy vigilando los escáneres, algo no se siente bien. Jimmy se movió inquieto mirando a Draxer. El dragón retumbó suavemente, sus ojos naranja fundido abriéndose para encontrarse con los suyos. Ya vienen. ¿No es así? Susurró Jimmy. Draxer gruñó bajo en su garganta un sonido que no era ni agresivo ni tranquilo, era una advertencia. Momentos después la alarma de proximidad sonó. La voz de Mara llegó agudamente por el intercomunicador. Tenemos entrante. Yami trepó a la cabina. Draxer elevándose detrás de él con un estiramiento masivo de sus alas en el escáner. 3 puntos se acercaron. Rápidamente desde el hiperespacio. Mara apretó los dientes mientras ajustaba los controles de la nave. Nos siguieron Vexi naves de patrulla. El corazón de Ha se hundió. Comandante VX, no, dijo Mara con voz tensa. Esto no es VX, estos son cazadores. El Resolute se sobresaltó cuando salió del hiperespacio. Las naves Vexi emergiendo detrás de ellos, elegantes y depredadores. Las naves abren fuego inmediatamente, sus rayos de plasma atravesando el vacío. Mara desvió el Resolute evitando por poco un impacto directo. Draxer dejó escapar un rugido ensordecedor. Sus alas rozaron las paredes de la bodega de carga. El sonido reverberó por la nave. Jaime se estremeció hasta la médula. Los ojos fundidos del dragón brillaron con furia mientras paseaba. Sus garras tintineaban contra el suelo metálico. ¿Qué hacemos?, preguntó Jaime. El pánico se apoderó de su voz. El rostro de Mara estaba pálido, pero decidido a contraatacar. Mara activó los limitados sistemas de armas del Resolute y disparó contra las naves que lo perseguían. Los rayos de plasma no fueron lo suficientemente fuertes como para causar daños graves, pero obligaron a los cazadores a dispersarse. Jaime se aferró a la consola. Sus ojos se movían entre la ventana y Xor, que gruñó con impaciencia. Nos van a abrumar. Mara gritó cuando un rayo impactó en la parte trasera de la nave. Los escudos enviaron chispas que volaron por la cabina. Jaime se giró hacia Xor. Una idea se formó en su mente. Tenemos que dejarlo salir. Los ojos de Mara se abrieron de par en par. ¿Estás loco? Si abrimos la bodega de carga, nos salvará.
Jaime interrumpió su voz firme. Tienes que confiar en el Mara. Dudó sus manos, agarrando los controles. Otro rayo de plasma sacudió la nave y una alarma sonó. Los escudos estaban fallando. Con un brusco asentimiento tomó su decisión. Bien, pero si esto sale mal, no lo hará, dijo Jaime corriendo hacia la bahía de carga. Draxer siguió su enorme forma moviéndose con un propósito. La puerta de la bahía de carga se abrió y el vacío del espacio aulló cuando Draxer se agachó en el borde. El dragón extendió sus enormes alas, el brillo de sus ojos fundidos iluminando la oscura extensión. Jaime estaba de pie junto a él, la ráfaga de aire tirando de su cabello. Puedes hacer esto, dijo Jaime, su voz firme a pesar del miedo en su pecho. Creo en ti. Draxer gruñó profundamente, luego se lanzó al vacío. La gran fuerza de su partida sacudió la nave y Jaime se tambaleó hacia atrás viendo cómo él dragón se elevaba hacia los cazadores Vexi. Las naves que lo perseguían dudaron. Sus pilotos claramente no estaban preparados para esta nueva amenaza. Draxo rugió un sonido que pareció sacudir las estrellas mismas y luego se lanzó hacia la nave más cercana. Los rayos de plasma se dispararon salvajemente, pero el dragón se movió con asombrosa agilidad, abriéndose paso a través del bombardeo con un poderoso golpe de sus garras. Xor atravesó el casco de la primera nave. La nave explotó en una floración ardiente, sus escombros se dispersaron en el vacío. Los dos cazadores restantes ajustaron su formación disparando al unísono, pero Draxer se retorció en el aire, sus alas lo llevaron por encima de las explosiones. El dragón desató un torrente de fuego, sus llamas envolvieron la segunda nave. La nave giró fuera de control. Sus motores fallaron antes de detonar. El último cazador dudó, su piloto claramente reconsideró su misión. Draxer rugió de nuevo, su aliento ardiente rozó los escudos de la nave. El piloto dio media vuelta y huyó, desapareciendo en el hiperespacio. De regreso en el Resolute, Jaime y Mara observaron desde la cabina mientras Draxor rodeaba la nave, su forma oscura iluminada por el tenue resplandor de una estrella distante. Jaime presionó su mano contra la ventana. Una amplia sonrisa se extendió por su rostro. Lo hizo, susurró. Él nos salvó. Mara negó con la cabeza con incredulidad de que ese dragón fuera algo más mientras Draa regresaba a la bahía de carga. Jaime corrió a su encuentro. El dragón se agachó, sus ojos fundidos se fijaron en el chico. Jaime colocó una mano en su hocico, su voz llena de gratitud. Eres increíble, grandullón. Draxer retumbó suavemente, bajando la cabeza hasta que descansó contra el pecho de Jaime. Mara se unió a ellos, su expresión aún cautelosa, pero de ellos antes. Supongo que tenías razón, admitió. Eun no es un monstruo. Jaime sonrió, su mano nunca se apartó de Draxer, escamas cálidas. No, es un héroe. El resuelto reanudó su curso. El peligro detrás de ellos por ahora. Jaime se sentó junto a Xor. El enorme cuerpo del dragón se enroscó protectoramente a su alrededor mientras las estrellas se extendían infinitamente ante ellos. Jaime no pudo evitar sentir un nuevo sentido de propósito. La galaxia era vasta, llena de desafíos e incógnitas, pero con Draxer a su lado, Jaime sabía que podían enfrentar cualquier cosa juntos. Habían forjado un vínculo más fuerte que el miedo, una conexión que remodelaría las estrellas mismas.